Familia TV presenta su programa Un Café con el Pastor Leiva. Qué bonito estar aquí de nuevo. ¿Verdad? Oye, pero sobre todo hoy. Pero sabes que ahorita estaba escuchando, ¿verdad? Lo que el empiezo del programa y dice un café con el pastor. ¿Ya? Se cayó el café. ¿Dónde están las tacitas, verdad? Bueno, no importa. Para que podamos dormir bien hoy día, ¿no? No vamos a sí, tomar café. ¿verdad? Pero estoy contenta porque ahora estás aquí conmigo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Siempre te tenía ya en la silla. Bueno, fueron como 3 veces nomás. Claro, como 3 claro. veces, no fueron muchas. Sí, pero pues sabes que empezando el programa, primero vamos a agradecerle al Señor, ¿verdad? Por estar aquí, por el privilegio, ¿verdad? Que el Señor nos abrió las puertas para estar aquí con todos ustedes, hermanos. Claro, sí. Y también, sabes que me gustaría mandar un saludo muy grande a un hermanito que lo queremos mucho, a Ronnie, que se acaba de bautizar anoche, ¿verdad? Estamos muy contentos. Si nos estás viendo, No, él ¿verdad? dijo que nos iba a estar bueno, muchos saludos, ¿verdad? Muchos saludos de parte de nosotros, te queremos mucho, Ronnie. Claro que sí, claro, Ronnie, te queremos mucho. Y la verdad que los queremos mucho a todos ustedes. Hoy queremos que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Que nos den una llamadita, el teléfono del canal va a estar después allí para que... Le vamos a decir cuándo, ¿no? Porque ustedes van a conocer un invitado muy especial. Muy hoy, especial. ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Y nadie creería que íbamos a tener a Obama aquí. Amén. ¿No? Nadie se lo hubiese imaginado, ¿no? Pero así es. Así es, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces la primera pregunta. ¿Lo hago? Sí, claro. Bueno, a ver. Los hermanos han de estar ansiosos. A ver. Díganos su nombre, de qué país viene y en qué continente queda eso. Mi nombre es Tomás Obama y yo vengo del país de Guinea Ecuatorial, en el gran continente africano. Mire. ¿Viste que era Obama, el pastor Obama, ¿no? ¿Verdad que sí? Y un africano hablando español. Me y bien que lo pronuncia, perfecto. ¿verdad? Podría, a lo mejor, ¿verdad? Si personas que vienen de otros países tienen cierto acento, ¿verdad? Pero el hermano lo tiene muy, muy bien. ¿Por qué habla español usted, hermanito? ¿Y cuántos países hay en África que hablan español? Yo hablo español porque en África hay 54 países y el único país que tiene el idioma español como el idioma oficial es mi país, como he dicho, que se llama Guinea Ecuatorial. O sea, ustedes están listos para ir al cielo, ¿eh? Porque sí, porque... dicen que en el cielo se habla español, ¿no? Nosotros es el lenguaje del fuimos cielo. Colonia española durante 200 años. Y en el año 1968 nos independizamos de España y el idioma español quedó como el idioma oficial de mi país. Oh, wow. Así que somos el único país hispano en este continente africano. Wow, Qué bonito, ¿eh? Mira, pero aparte de español, hermanito, usted habla otra lengua, ¿no? Sí, aparte del español, que es idioma oficial, hablo también mi dialecto, que es dialecto Fang, porque ahí estamos esparcidos o divididos en etnias o tribus, como llamamos comúnmente allá, y cada tribu tiene su dialecto y mi tribu Fang tiene el dialecto Fang también. Díganle a los hermanos lo que nos dijo hace ratito. Yo le dije a los hermanos, yo le dije que en Samabuarne y Aminan,
quiere decir que Dios les bendiga. Amén, una preciosa bendición. Pero también habla otro idioma, ¿no? Sí, Francés. también hablo francés, También porque el francés hace como el segundo idioma oficial de mi país. Ok. Mira, ¿Y cómo se diría Dios los bendiga en francés, hermano? Que Dieu vous bénisse. Oh, mira. Se entiende un poquito, ¿no? Se Claro entiende un que sí, poquito, claro. Que Sí. Dios de Venise. Ajá. Algo Sí, así. Que Dieu vous bénisse. Mira, estoy aprendiendo Ah, francés. Hasta este idioma aprendemos aquí, ¿no? Qué bonito, hermano. Ahora, díganos algo, hermano. Primero nos dice que habla español. ¿Podría cantarnos un pedacito nomás, una estrofa cortita nomás en fan? Fan. ¿Algún corito en fan? O que se un sepa? corito en fan. Yo voy a cantar el que Y dice... después nos dice que lo Ay, que. Mabune eyola Jesús, Mabune eyola Jesús, Mabune eyola Jesús, Mesemeluga semobom biajam, Amén. biajam, 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 biajam. Biajam, 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 mesemeluga semobom biajam. Buen cantante, Ay, el hermano también. ahora, si no me equivoco, hermanito, en la primera estrofa, algo al último decía Jesús, ¿o no? Sí, estoy ¿Sí? diciendo yo creo en Jesús, Ah. el diablo no me puede hacer ningún mal. Amén. ¿Cómo se dice Jesús en fan? Jesús. Jesús, sí. Jesús. Sí. Qué bonito, es casi igual que, Claro, Jesús. que Jesús en español. Qué bonito. Ahora, hermano, cuéntenos su testimonio. ¿Cómo conoció usted al Señor? Bueno, hace como 28 años desde que yo conocí al Señor. En ese tiempo yo tenía 17 años de edad, jovencito. Y yo estaba trabajando en un hotel donde llegó un señor que era diferente a todos los que llegaban ahí, porque el hotel era bien perverso, como digo siempre. Había muchas prostituciones y la mayoría de turistas que llegaban ahí siempre buscaban mujeres, y hasta nosotros nos utilizaban para buscarle mujeres de la calle y después ellos nos daban una propina. Pero llegó un señor que era totalmente diferente y no quería saber de mujeres. Lo que podíamos distinguirle era que llegaba en el hotel, en el lobby del hotel, pedía una Coca-Cola y leía su libro grande. Y era todas las tardes con su libro grande y su Y con la Coca-Cola. Y eso ya nos molestaba. Decíamos, ¿qué clase de hombre es este? Siempre con su Coca-Cola y su libro grande. Y el problema era de que como los demás nos daban propina, pero con él no teníamos ganancia. Por eso nos quejábamos, pero Dios, que es tan grande, que cuando sabe de que estamos en la ignorancia y quiere salvarnos, Dios hace cualquier cosa. Entonces este señor le regaló $8 al camarero que vendía el bar del hotel. Y el camarero, que era un poco mayor que nosotros, nos decía, joven, porque era mi primo y yo, y nos decía que mira, joven, ese hombre del libro grande y la Coca-Cola me regaló $8, qué milagro. Para él era milagro, porque en aquel tiempo, le estoy hablando algo de 28 años atrás, yo cobraba $8 en este hotel que yo trabajaba. No a la hora, ni a la semana, ni tampoco a la quincena, sino al mes. Wow, o sea que- Imagínense, ya puede imaginar la inmensa pobreza y miseria que pasábamos en aquellos tiempos. Pero después, como él nos dijo así, no nos atrevíamos a pedirle a aquel señor dinero también. Pero le dimos con una cámara de foto y le dijimos que mira, sácanos foto. Cuando usted llegue en tu país, mándanos esas fotos con la dirección del hotel. Quiero decir a los hermanos y a los amigos, a los pastores que me están escuchando, que estas fotos fueron el puente para que nos predicaran el evangelio. Y a las 2 semanas llegó otro misionero que nos trajo las fotos. Porque cuando el misionero nos sacó la foto,
ahí supimos que era misionero y nos dijo que no nos preocupáramos, que su compañero nos iba a traer las fotos. Y cuando llegamos en el trabajo, nos dijeron que había alguien que nos estaba preguntando, y mi primo que trabajaba conmigo subió en la habitación donde vivía el misionero y le tocó la puerta y le abrió el misionero, entró y le dijo que yo vine a buscar las fotos que usted nos trajo, y el misionero le entregó las fotos. Y cuando mi primo ya quería salir, el misionero le dijo que ¿conocéis el evangelio? Mi primo le dijo que sí, conocemos el evangelio de la misa, porque eso es lo que había ahí. No conocíamos el cristianismo evangélico ni pentecostal, nosotros solamente el catolicismo. Y mi primo le contestó así al misionero, y el misionero le dijo que yo no hablo del evangelio de la misa, yo predico el evangelio de Jesucristo, que tiene poder, autoridad para salvar, para sanar y para transformar. Y ahí le predicó a mi primo. Cuando mi primo me vino a encontrar abajo donde yo estaba trabajando, me dijo que ese señor que nos ha traído las fotos me ha hablado mucho de Dios. Si tú quieres, vete para que te hable también. Y como yo no sabía que había otra cosa, aquel día fuimos a casa. Después, al día siguiente, regresábamos al trabajo. Cerca del hotel donde trabajábamos, como íbamos a pie, el misionero iba delante de nosotros, y mi primo me dijo que ahí está el hombre que habla de Dios. Aprovecha ahora, provócale para que te hable. Yo siempre digo de que realmente yo fui privilegiado delante de Dios, porque yo no buscaba a Dios, pero qué lindo que Dios mandó a alguien en este hotel para predicarme el evangelio. Siempre es Él el que nos busca. Qué bueno es el Señor. Entonces, cuando llegamos, comenzamos a trabajar. Aquel señor también bajó con su libro grande. Se sentó también al rincón ahí, y lo mismo con una Coca-Cola. Entonces, como ya había hecho amigo con mi primo se le acercó, comenzaron a discutir. Y donde estaban discutiendo, ahí oigo de que están hablando de la Santa Biblia. Y mi país, en aquel tiempo, o cuando estuvieron los españoles, nuestros padres, abuelos, tíos, no podían leer la Biblia. Era prohibido, ¿no? Era prohibido leer la Biblia. El catolicismo era el que lo prohibía, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En los colegios donde asistíamos nos decían de que el día que vamos a leer la Biblia, o nos quedamos locos o nos quedamos ciegos. Y así crecíamos con el temor de hasta tocar la Santa Biblia. Y cuando yo digo que mi primo estaba discutiendo con el misionero, me levanté donde yo trabajaba, me acerqué, miré bien, era la Biblia que estaba utilizando este misionero. Y yo le pregunté, ¿desde cuándo hace que estás leyendo la Biblia? Él me dijo que hace mucho tiempo. Yo dije, wow, hace mucho tiempo, y no ese hombre no está loco ni ciego. Entonces, ahí comencé a interesarme del Evangelio, de la Santa Biblia, y durante 2 semanas el misionero nos estaba predicando, hasta logró invitarnos donde él hacía los cultos. Fuimos buscando, y cuando llegamos, nosotros entramos, él llegó también, nos predicó la palabra, y ahí acepté a Jesús como mi Salvador el día 4 de marzo 1984. Qué lindo. Para la gloria de Dios hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Qué bonito. Qué lindo testimonio, ¿no? Aleluya. Qué precioso, ¿verdad? Las personas, como dice el hermano, para que fuera y lo buscara. Claro, ¿verdad? Que sí. Para encontrarlo. Hermanito, ¿cuál es la religión que predomina en su país, y contra qué 2 grandes enemigos les toca luchar? Normalmente la religión predominante en mi país es el catolicismo. Es el que predomina en mi país. Sabe de que como un país hispánico, donde quiera que fueron los españoles, no solamente colonizaron políticamente, sino religiosamente también. Pero aparte del catolicismo, que no es gran cosa para nosotros, porque la mayoría que se convierten salen del catolicismo y se entregan su vida a Jesucristo. Pero lo que más fuerte es ahí es la brujería y el Islam, que quiere agigantarse en el continente africano.
Esos creo que es la guerra más duro que tenemos ahí, la brujería y el islamismo. Pero con todo, estamos viendo las manos de Dios obrar, que hasta los brujos se convierten. He tenido el privilegio de conocer gente bruja que se han convertido y también gente musulmana que se ha convertido a Jesucristo. Amén. ¿Tiene problemas con los musulmanes en su país para predicar? Por lo menos en mi país, gracias a Dios, no tenemos ese problema musulmana, porque ellos no representan nada. El porcentaje de ellos no representa gran cosa. Pero pero no gran cosa. Pero en otros países africanos como Camerún, Chad, Nigeria, ustedes pueden ver lo que está pasando ahora en Nigeria, que te están quemando a los cristianos, están quemando las iglesias, desgraciadamente, pero gracias a Dios en nuestra zona estamos bien en esta parte. Amén, amén. ¿Hay testimonios de musulmanes convertidos en su país, hermano? En mi país no, aunque yo conozco a un joven que ahora me acuerdo, conozco a un joven que era musulmán, después se convirtió. Pero yo he estado juntamente con mi familia en la obra misionera durante 10 años en el país de Camerún. Y tuvimos el privilegio de subir arriba del Camerún, que decía al norte del Camerún, donde está la población musulmana mayoritaria en este país. Pero gloria a Dios, ahí he tenido el privilegio de ver gente islámicos, que eran islámicos, que se convirtieron al cristianismo. Amén. Hasta tenemos pastores que hoy, antes adoraban a Alá, ahora ya adoran a Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué poderosa es la palabra del Señor, Amén, ¿verdad? amén. Porque yo sé, con el islamismo no es fácil, ¿verdad? Pero gracias a Dios la palabra del Señor entra en todos Amén. esos lugares. Ahora, en esos lugares que usted me está diciendo, en Camerún, en el norte de Camerún, me dijo, ¿no es peligroso allí predicar? Bueno, en cierto modo es un poquito peligroso, porque usted sabe que la religión islámica promueve la violencia y más contra el cristianismo. Pero quiero explicar que hay países africanos o países islámicos, no solo africanos, que predomina la ley islámica. Ahí sí es peligroso, porque ahí sí, si hasta te prohíben predicar a un islam o a un islamista, porque hay una ley islámica. Pero en nuestro país, por ejemplo, Camerún no tiene esta ley, aunque tampoco Nigeria lo tiene. Pero el problema de Nigeria es que al norte de Nigeria sí predomina la comunidad musulmana. Entonces, nuestros países no tienen la ley islámica, y por eso los islamitas, como en Camerún, como en Guinea, no pueden actuar violentamente contra los cristianos. Ok. Me contó que algunas veces cuando alguien se convierte al cristianismo, necesita cambiarse de ciudad, ¿se acuerda? Sí, porque cuando un musulmán se convierte a Cristo, de verdad he podido experimentar que la conversión de ellos es muy genuina. Cuando se convierten, están dispuestos aún a pagar el precio hasta morir por Jesucristo. De ahí que cuando uno se convierte, su familia le amenaza para quitarle la vida. Pero ¿qué hacemos para que su vida no esté en peligro? Tenemos que sacarle en medio de su familia y mandarle a otra ciudad para que pueda perseverar recibiendo la doctrina cristiana. De ahí que yo conozco un pastor allá en el norte de Camerún, donde hay una familia que fue amenazada vilmente de parte de su gente, de que si no retractara, si no regresara atrás al Islam, le iban a matar. Y ahí se movió este hermano con su familia para ir a perseverar donde ese pastor, que también fue musulmán y ahora es pastor cristiano evangélico. Amén. Qué lindo, Claro qué que precioso, ¿verdad? Y bueno, lo que está contando el hermano es impactante, ¿verdad? Porque a veces nosotros que estamos aquí
no estamos pasando tal vez persecución donde tal vez si tú te conviertes de alguna religión, la familia ya no quiere hablar contigo, pero hasta ahí llega, ¿verdad? Solamente que ya no te hablan, ya te hacen a un lado, porque hemos escuchado, ¿verdad?, casos así, historias donde dicen, no, ya no me quieren hablar, ya mi mamá, mis tíos, me sacaron completamente de la familia, pero a llegar a tal grado de que te pueden matar, o sea, es algo... Eso sí, algo que tremendo. aquí siempre yo animo mucho a los hermanos cristianos que están sirviendo a Dios en esos países donde ustedes tienen abundancia de todo, bendición sobre bendición, donde ustedes no tienen persecución cristiana. Aquí no hay persecución cristiana. Aquí las iglesias, de verdad, nosotros mismos estamos asustados porque, como hemos dicho varias veces, las iglesias aquí parecen como palacios para nosotros. La vida, uno puede ir a la iglesia cuando le da la gana, hay emisora cristiana, hay canales cristianos, usted va a cualquier hora al templo, nadie te va a decir nada, pero donde estamos allá no es así. Hay gente que arriesgan su vida para ir al culto. Eso es Hay verdadero gente, cristianismo. exacto, hay gente que, mira, no pueden salir al culto como la gente sale aquí, que salimos, comenzamos a conversar afuera. No es así. Hay lugares que cuando están en el culto tienen que hacerlo, hermano, sin mucho ruido. Después que para salir tienen que salir uno por uno. Cuando ya saben de que el otro ya está bien lejos del lugar, el otro sale, y así sucesivamente, para no llamar la atención a los que le vigilan. Wow. Pero aquí es diferente, hermano. Qué bendición. Y lo que más nos entristece a veces es que la gente no buscan de Dios, la gente no van en las iglesias, la gente no consagran su vida para Dios, la gente le dan más importante a sus trabajos que ir a la iglesia. No está mal trabajar, pero yo creo que por eso Dios nos dio horas de trabajo y horas para dedicarle a Él también. Amén. Pero aquí totalmente diferente. Aquí la gente tiene carro para ir a la iglesia. Aquí nadie camina a pie. Aquí todo el mundo tiene carro. Hay familia que tiene 5 carros, y lo triste es que ni van a la iglesia. Que está lloviendo, hermano. Está lloviendo, no aprovechan esta situación. Imagínense, yo le contaba, o sea, lo que yo quería decir es que, mira, hemos visto que hasta en las iglesias aquí, en las vigilias, se toma café, se come. Wow, mi esposa dijo en una vigilia en esos días que si en África proclamamos una vigilia con comida, imagínense, hasta los inconversos van a venir. La iglesia se va a llenar, porque imagínense. Y lo que más nos asusta es que con café, con comida, la gente tampoco va. Oh, hermano, ¿qué cuenta Dios va a pedir a los creyentes de esta parte del mundo donde tienen bendición sobre bendición? Donde realmente pueden servir a Dios si quisieran, porque allá en África lo hacemos como decimos, a duras penas, a duras penas. Si usted va, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, usted encontrará unas fotos. Nuestra página es Ministerio Evangelístico Misionero África para Cristo. Repito, Ministerio Evangelístico Misionero África para Cristo. Ahí está nuestro Facebook. Usted podrá mirar dónde caminamos para ir a hacer la obra de Dios. Usted verá a mi esposa cómo camina cruzando un río para ir a predicar la palabra. Amén. Y lugares donde hasta le tienen que cargar. Me tienen que cargar a mí. Pero aquí los hermanos tienen carros terribles del año. Oh, hermano, y ellos no van a la iglesia. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Triste, pero verdad, ¿no? Triste, pero verdad. Es cierto. ¿Qué sucede en los estados, hermano, con la ley musulmana cuando alguien se convierte? Yo creo que ya lo dije. Ya lo dije de que es peligrosísima. Es peligroso. Cuando usted, déjame decir que cuando un musulmán se convierte de verdad, está dispuesto a todo. La muerte o la vida, está preparado para todo. Por eso yo dije que
para nosotros la conversión de un musulmán es más milagro que un muerto resucitar, porque ellos realmente entregan de corazón porque saben de que le van a quitar la vida. Ellos pierden las herencias, ellos pierden la familia. Hace poco ocurrió un caso de que el padre, un muchacho se convirtió musulmán y su padre tuvo que coger a sus hijos porque él no quería que sus nietos se convirtieran como su hijo se convirtió, y fue una lucha. Y así que es terrible. Como yo dije, a veces para que se conservan la vida hay que mudarle de un lugar a otro donde él puede ir a perseverar buscando a Dios tranquilamente. Wow, qué tremendo testimonio. Sí. Y lo que viene a continuación es otra parte bien tremenda, ¿no? Y la verdad es que yo estoy viendo que según el reloj parece que ya estamos cerca de la mitad para ir a los comerciales. A comer, a propósito que el hermano dice comer, pero nosotros vamos a comerciales. Hablando de comer, ¿verdad? No se vayan, ahorita regresamos. ¿Sufres de caída de cabello por medicamentos, enfermedades como el cáncer, diabetes, estrés, o simplemente has llegado a una edad en donde tu cabello no da para más? Tenemos la solución para tu problema. Llama ahora mismo a Pelucas Adri para una demostración sin compromiso. Y podrás decir como muchas mujeres, ¿será posible que sea peluca? Llama ya al 713-875-9023. 713-875-9023. Carro, ¿verdad? No, claro, a veces... Los que tienen carro no va y los que... Y a veces están solas las iglesias. ¿Cuánto tiempo caminan los hermanos a veces para llegar a la iglesia ya? Wow, hermano, a veces caminan horas, 3, 4, 5 horas. Con niños y Yo me acuerdo una vez estuvimos en un lugar y en ese lugar no había carro. Visitábamos una de nuestras iglesias. Quiero decir a los hermanos que para la gloria de Dios estamos al frente de 50 iglesias en 4 países africanos. Y tenemos que ir visitando estas iglesias, a veces lugares donde vamos en moto, solamente en moto. ¿Y qué pasa? Nosotros salimos de una iglesia para ir en una confraternidad y comenzamos a caminar a pie, y la pastora de esta iglesia ella iba en bicicleta. Y cuando íbamos caminando, en el camino yo pasaba a unos muchachos que íbamos, y cuando yo llego en el lugar de culto, creo que caminamos alrededor de 2 a 3 horas, me asusté de que los jovencitos, los niños que yo veía caminando, yo le veía en la iglesia. Yo no sabía de que cuando le pasaba iban en la iglesia. Y yo le pregunté al pastor, ¿esos niños vinieron donde hemos estado? El pastor me dijo que sí, caminan de donde hemos estado hasta llegar aquí. Wow. Yo dije, Señor Jesucristo. Amén. Eso sí que es... buscar al Señor, claro. Buscando. Sí. Pero hay algo más todavía, hermano, que realmente va a hacer temblar ahora, ¿no es cierto? Hábleme un poquito de los brujos. ¿Conoce brujos y brujas convertidos allá? Montón de brujos se han convertido a Jesucristo en nuestras tierras. Yo me acuerdo hace poco, siempre testificamos esto, estamos construyendo un templo y una escuela, pensamos una clínica cristiana, pero ese terreno donde estamos construyendo, el presidente de mi país fue tocado y nos regaló ese terreno para que construyamos un templo cristiano. Wow. Y eso porque un brujo se convirtió a Jesucristo. Ese brujo era uno de los terribles brujos de la isla. Y entonces quisieron dar un golpe del Estado al presidente, y uno de los que estaban, ahí estaba un brujo. Cuando oyó que estaban cogiendo a los que estaban en el complot, fue en su choza, llamamos choza, sus templos, hacer sus embelecos para que no le vengan a coger, y se le falló la brujería y le vinieron a coger y le llevaron en la cárcel. Le juzgaron y le dieron pena de muerte,
pena capital. En ese tiempo el Señor nos manda a predicar la palabra de Dios en la cárcel y aquel brujo se convierte a Jesucristo. Amén. Y después nos decían de que mira, estamos preocupados, nos van a ejecutar en cualquier momento, nuestra familia, no sabemos qué hacer. Y ahí yo me acuerdo que se acercaron a mí y me dijeron eso. Y yo le dije que si habéis aceptado a Cristo con todo vuestro corazón, habéis entregado vuestra vida a Jesucristo, la muerte ya no tiene potestad en vosotros. Amén, amén. Ellos pasaron 1 año en la cárcel esperando cualquier día que le iban a ejecutar. Pero para la gloria de Dios, el presidente de mi país le dio indulto a todos y no mataron a ninguno. Y ese hermano que era brujo, cuando salió de la cárcel, fue a quemar su templo que estaba dentro de delante de su casa. Y el que estaba a los 20 kilómetros, los hermanos lo quemaron. Y ese hermano está sirviendo al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. En Camerún, donde estábamos de misionero, había también unos brujos que Pero rondaban. no se nos adelante. Sí, ¿verdad? Por eso a veces después empiezan las preguntas. No, sí, ya lo dije, ya lo dije. Aleluya. Sí, espérese, Gracias, hermanito, para que, ¿verdad? Que lo vayan saboreando los hermanos, Claro, ¿verdad? claro. Es que un plato rico se come despacito, hermano. Tiene que, ¿verdad? No, porque si es un rápido, pues ya se terminó. ¿Qué pasó en una campaña, hermano, donde se convirtieron 2 jóvenes militares? Sí, yo tengo esos 2 jóvenes en la congregación. Ellos aceptaron a Cristo en una campaña y yo no sabía que uno de los 2 jóvenes, su mamá también practicaba el espiritismo. El muchacho era bien borracho. Dice que fumaba banga es lo que se llama aquí marihuana, y extorsionaba a los extranjeros. Entonces cuando viene a Jesús se convierte de verdad. Y cuando Dios comienza a tratar y cambiar su vida, su mamá le visita, la bruja o la espiritista o curandera. Entonces cuando su mamá llega, vio el cambio que Dios hizo en la vida de este muchacho y le preguntó qué es lo que te cambió así. Dijo que la iglesia, le trajo a la iglesia, la mujer entregó su vida al Señor. Amén. Ella estuvo con nosotros creo que 2 a 3 semanas. Cuando ella regresó a su tierra, ella hizo que sus hijas también aceptaran a Cristo. Amén. Y el milagro más grande es que tumbó su choza, quiere decir que su templo de brujería donde practicaba, y en este lugar que había esas tonterías, hoy ya hay un templo cristiano que sirve y al la Señor. mamá convertida. Amén. Y se Gloria al acabó Señor. la brujería, Amén. hermano. Gloria Ahora a está Dios. sirviendo al Señor con Amén. su familia. Qué lindo, hermano. Aleluya. Qué bonito. Precioso. ¿No te parece que estuviéramos leyendo el libro de los Hechos? ¿No? Ahí Amén. nosotros realmente vemos Dios en acción. En acción. El En vivo y en Espíritu directo. Santo trabajando de una manera Qué extraordinaria. lindo. Amén. Nos contó, me acuerdo, hablé con usted y me contó de un pastor que fue a un pueblo para predicar y se encontró con un brujo que le presentó un desafío. Exacto. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Resulta que África es bien grande y repito, lo que predomina en el continente africano es la brujería. La brujería. Nosotros vemos cosas con la brujería que si yo le comienzo a contar, usted podrá decir que el pastor Obama está exagerando. Pero yo le diría que acompáñame a África para que usted pueda ir a ver la realidad. Porque hay cosas misteriosas que ocurren ahí. El diablo tiene poder, hermano. Claro, El diablo sí. es real. Pero el problema es que donde termina el poder del diablo, ahí comienza el poder de Dios. Amén. Ese es lo que nosotros hemos experimentado. Lo que yo le conté, hermano, era que ese pastor fue a un lugar a predicar la palabra y pudo reunir una multitud de gente. Pero él no podía imaginar que entre la multitud estaba el brujo que mandaba el sector, el lugar. Y el brujo fue no para escuchar la palabra de Dios, sino para retar al pastor, para desafiar al pastor. Y en la pausa que hizo el pastor predicando, el brujo se levantó y le retó al pastor diciéndole que si tú haces lo que yo voy a hacer ahora,
yo voy a saber que tu Dios tiene poder como el mío. ¿Qué hizo? Se levanta el brujo y comienza a volar en el aire. Imagínense, una escena igual. Todos los que estaban ahí estaban escandalizados, gritando por lo que veía. Entonces, desde arriba le decía al pastor, órale a tu Dios para que te levante y que tú vuelas conmigo. Ahí voy a saber que tu Dios tiene poder. Dios le dio una sabiduría maravillosa a este pastor. Yo no sé, usted que me esté escuchando, ¿usted qué haría? Córrele. Salir corriendo, hermano, dicen algunos. Gloria a Dios. Pero el pastor le dijo al brujo de que, mira, yo puedo orar a mi Dios ahora mismo para que mi Dios me levante. Amén. Y comenzamos a volar nosotros dos. Pero el problema es que si yo le ruego a Dios y Dios me concede esto, ya los que están aquí alborotados ya no van a saber, ya no van a distinguir cuál Dios es más fuerte. Parecería que los demonios que tú tienes son igual a mi Dios. Y el pastor le dijo que para que sepa que mi Dios tiene poder, te ordeno en el nombre de Jesús, bájate de ahí. Y el brujo cayó en el suelo. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínense, hermano. El milagro fue grande de que aquel señor no murió. Para que veamos el amor de Dios. Para que veamos que Dios no hace acepción de personas. Para que veamos que podemos ser el peor pecador. Pero cuando nos humillamos ante Dios, la misericordia de Dios siempre está ahí. Amén. Aquel señor ahí mismo se arrodilló y confesó que Jesucristo es el Señor. Y se acabó la brujería aquel día para él también. Amén. Se convirtió a Jesucristo. El brujo se convirtió también, ¿no? Siempre Jesucristo gana. Claro. Nosotros dijimos que íbamos a tener a Obama, tal vez ustedes se imaginaron que íbamos a tener al presidente Obama, pero no. Esto está mucho mejor que el presidente Obama. Claro que sí. No se compara, no se compara para nada. Aleluya. Yo soy, como digo siempre, yo soy embajador de Jesucristo. Amén. Que es más que el presidente. Amén. Gloria a Dios. Hermano, en Camerún tuvieron una tremenda experiencia en un pueblo lleno de brujos y prostitución, bandidos. ¿Qué pasó ahí con un brujo que según era muy grande? Nosotros llegamos ahí en Camerún, como éramos extranjeros, no conocíamos bien la ciudad. Comencemos a orar a Dios, que Dios nos ubicara donde realmente Él quería que comenzáramos el trabajo misionero que fuimos a hacer en este país. Y no podíamos imaginar de que íbamos a aterrizar en un barrio donde realmente yo dije al principio ahí de que creo que aquí el diablo tiene su trono, pero lo va a mudar en el nombre de Jesús. Porque ahí vimos la prostitución, vimos los asaltos, el banditismo. Primera vez que yo veo un cadáver en la calle, fue en ese tiempo que estoy contando. Y lo más terrible, hermano, ni había, hermano, la carretera no estaba asfaltado. Entonces comenzamos a orar. Los brujos, cuando sintieron la presión que hacíamos, la oración, hermano, ellos comenzaron también a tirarnos gato negro. Ellos ponían brujería en la puerta donde vivíamos. Cuando veníamos afuera encontrábamos hierbas de toda clase. Yo tenía que darlo puntapié en el nombre de Jesucristo. Mi esposa, la pareja que nos acompañó, manteníamos todos los días ayunando. Cada uno tenía su día de ayuno y nosotros, era una guerra espiritual. Y me acuerdo que en ese barrio había un brujo que vestía ropa negra, imagínense, con una cruz grande, paseaba siempre. Y yo decía, o ese hombre se convierte a Cristo o se le lleva el diablo. Y desgraciadamente no quiso convertirse, murió hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Wow. Y en ese barrio, hermano, ni un pastor se atrevía a ir a levantar la obra. El pastor que iba, los brujos le ahuyentaban y él se escapaba. Los hermanos me dijeron esto. Y yo dije que aquí o me muero o algo ocurre aquí.
y para la gloria de Dios ya hay 5 iglesias cristianas Amén, establecidas en este amén, barrio. amén. Gloria a Qué Dios. lindo, Aleluya. qué lindo, ¿verdad? Yo Precioso veo a veces testimonio. hermanos peleando por dogmas, por doctrinas, por discusiones, que por mi iglesia es más bonita que la tuya, que esto. Tiene Pero más fe. esto es vida cristiana, ¿no? Amén. Esto es cristianismo. Qué lindo, hermano, qué lindo, qué precioso testimonio, ¿verdad que sí? ¿Eso era lo que nos iba a contar de Camerún o era otra cosa? Delante que lo interrumpimos. Yo creo que, gracias hermano, creo que es lo más importante que yo tengo un montón de... Creo que el tiempo no nos da. Ajá. Sí, Para Cuéntanos yo una seguir más. Vamos a contando. necesitar. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a predicar en un pueblo en Camerún porque se convirtió una pareja en nuestra congregación. En esta congregación, o sea, esta pareja tenía problemas, querían divorciarse. La hermana dijo que ya no aguantaba más, su esposo no le atiende, los niños abandonados y decidió divorciarse. En ese tiempo es cuando llegamos en el barrio y cuando ella me dijo eso, lo único que yo le dije que hermana, invita a tu esposo, su esposa era militar y estaba en su viaje militar en aquel tiempo, invita a tu esposo, cuando llega, invítala a la iglesia y verá que Dios va a hacer la obra. Cristo es la solución, no el divorcio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando su esposo llegó, la hermana le invitó, aceptó la invitación. Yo me acuerdo que aquella tarde ese señor, después de escuchar la palabra de Dios, pasó en el altar llorando. Y Dios transformó este hogar. La gente que vio lo que pasó le preguntaba a la hermana, ¿qué ha pasado con este hombre que nunca perseveraba en casa? Ya siempre ya está en casa leyendo su Nuevo Testamento. Amén. La hermana le dijo que Jesucristo ha hecho recuperar a mi esposo. Y cuando vieron el cambio y el milagro, nos llevaron en su pueblo. En ese pueblo no había ni mucho menos una iglesia católica. Se podía ver a los niños miserables, hermanos. Se podía ver hasta niñitos de 10 años bebiendo alcohol. Ellos tienen una bebida alcohólica que ellos mismos fabrican en su pobreza y lo toman hasta los niños. Totalmente eran paganos. Hicimos campaña durante 3 días. Y el último día, hermano, el mismo cacique vino a entregar su vida al Señor. Amén, amén. Y cuando se entregó su vida al Señor, me dijo, pastor, queremos servir a Dios. Todo lo que has hablado es verdad, pero mira cómo está mi pueblo. No tiene ni templo, ni iglesia, ni nada. Construyanos templo aquí para seguir a este Dios. Yo le dije que yo no tengo dinero para construir templo, pero yo tengo fe. Si ustedes se unen a mi fe y perseveran, vais a tener templo aquí para la gloria de Dios. Y en plena selva africana, unos hermanos de Virginia me ayudaron a levantar un templo, primer templo cristiano en esta selva, y el año antepasado pudimos inaugurarlo y todo el mundo, aleluya, sirviendo al Señor. Esos niños que bebían ya no beben, ya van en la escuela dominical. Esos gente que eran miserables, primera vez ven un templo de este estilo en su pueblo. Qué bueno es el Señor, hermano. Y estoy seguro que la vida de ese pueblo está cambiando. Totalmente cambiado, totalmente cambiado. Gloria a Dios, aleluya. Wow. Qué grande es el Señor, qué Amén. poderoso es el Evangelio, ¿verdad? Amén. Qué maravilloso, qué maravilloso. Ahora, hermano, usted me dice primero que su país es de gran mayoría católica, pero después me dice que existe mucha brujería. ¿Practican brujería los católicos allá? Yo siempre he dicho que entre la brujería y el catolicismo es la misma cosa, casi son primos, aunque algunos estarán un poquito tal vez afectados por estas palabras, pero déjame decirle que yo nací en una familia bruja, toda mi familia bruja, y mi tío quería ser sacerdote, y la causa que no hizo sacerdote es porque mi abuela dijo de que él es el único varón que le podía procrear. Y mi papá me decía de que uno de nosotros tiene que ser apóstol de Jesucristo, pero cuando lo decía en el término católico, no evangélico. Entonces, imagínense que mi papá decía de que ella estaba dispuesto a entregar su propia vida
en la brujería para que alguno de nosotros sea sacerdote católico. Wow. Imagínense, y en mi pueblo donde yo nací, yo vi que la mayoría de los catequistas eran brujos, tenían cráneos humanos en sus casas, porque allá la tradición enseña que hay que adorarle reliquias, herencia, familiares que son cráneos humanos, fechices y montón de cosas que tiene que ver con la brujería. Y los mismos que cantan en el coro católico son los mismos que vuelan en la noche en la brujería. Ellos mismos lo dicen. ¿Usted ha visto por eso, gente volando? hermano, eso es normal en nuestra tierra africana, sí. Hay gente. Y los hermanos brujos que se conviertan ahora, ellos testifican claramente lo que eran ellos y lo que Cristo ha venido a hacer. Así que el catolicismo no tiene que ver nada con el cristianismo. Una vez me hicieron una entrevista en la televisión de mi país y me decían de que qué diferencia hay entre el catolicismo y nosotros. Yo le contesté diciendo que hay una abismal diferencia. No somos ni primos hermanos. Somos totalmente diferentes porque Cristo nos saca del catolicismo, de la brujería y nos hace nuevas criaturas. Okay. Te he dicho palabras que para muchos pueden ser muy fuertes y muy duras, y yo quiero solo decir una cosa, hermano: la brujería, cualquier tipo de brujería, blanca, verde, azul, amarilla, o como quieras llamarle, procede del infierno, es del diablo. No hay término medio, no existe brujería buena. No existe, eso es un engaño satánico. Cualquier tipo de espiritismo, de llamar muertos, de practicar brujería o cualquier cosa de esa, es directamente obra de Satanás. Y cualquiera que la practica se mete en eso. Aquí, por ejemplo, se usa mucho eso de la Santa Muerte, que le llaman los católicos, ¿verdad? En Cuba adoran cierta... santo también, y una virgen también que la adoran en una forma de brujería, ¿no? Y en otros países también. Qué terrible, qué triste. Hermano, nosotros no queremos atacar una religión, pero sí te queremos decir una cosa: cualquier tipo de brujería es de Satanás, ¿no? Correcto. Claro que sí, cualquier tipo, eso de fetiches y todas esas cosas es de Satanás. Y no puedes ser cristiano y satánico al mismo tiempo, no existe eso. O eres cristiano o eres del diablo, y se acabó. Wow. Y hay que decirlo, no queremos ofender, pero tampoco queremos dejar de decir la verdad. Exacto. ¿No es cierto? Claro que sí, muy bien. ¿Cómo es la capital de su país, hermano? ¿Cómo se llama? ¿Y cuántos habitantes? La capital habitan? de mi país se llama Malabo. Malabo, sí, es la capital de mi país, en una isla. Como mi país está dividido en regiones insulares y continental, tenemos como 3 islas. Y la isla más grande se llama Malabo, y ahí está la capital de mi país. ¿Y cuántos habitantes tiene esta ciudad? La capital, en general, podrás tener alrededor de 70,000 a 100,000 habitantes. Mire. Ahí me dijo el hermano que en ese lugar no habían animales salvajes, ¿verdad? No, sí, por lo menos pero en la isla no hay animales salvajes. Sí, en la parte continental sí. Ya. Dice que él conoció, o sea, donde él creció, habían leopardos. Elefante, leopardo. Y yo quiero también aclarar, hay muchos hermanos que piensan de que en África la gente caminan con leones, con tigres, con elefantes. Imagínense, yo no estaría aquí, porque imagínense. Claro que hay animales. Tú me estabas preguntando. Hay animales, hay leones, pero están bien retirados. Y lo que ustedes suelen ver acá en las películas o en las televisiones, claro, son parques nacionales que cada país tiene, y ahí van los turistas. No quiere decir de que caminamos con ellos en la calle. Y Tarzán tampoco anda por allá. No, allá no tenemos apellido Tarzán. Son inventos de Hollywood y todo eso. Allá en África hay buena gente normal como ustedes, y claro que sí, amén. Amén. Explíquenos, ¿cuáles son los métodos que usan ustedes para trabajar allá, hermanito?
¿En qué término? ¿Trabajo secular? No estoy hablando de trabajo evangelístico. Del evangelio, ¿no? Es bien difícil, es bien dura. Nosotros, gracias al Señor, en nuestras pocas posibilidades, siempre hemos estado haciendo campañas evangelísticas, hemos estado llevando mensaje en los pueblos, convenciones y también campañas de jóvenes, y realmente hemos visto las almas convertirse a Jesucristo. Déjame decirle que otra cosa que yo quería abundar es que aquí ustedes tienen el privilegio de tener librerías cristianas, tienen de todo tipo de materiales para que la gente conozca a Dios, pero en mi país es bien difícil, no hay ninguna librería cristiana. Para conseguir una Biblia a veces hay que venir acá. Por eso en este viaje pedimos a los hermanos donarnos Biblias para llevar a la gente ahí. Ustedes regalan Biblias allá, ¿verdad? Cuando hacemos campañas siempre regalamos a los que se convierten a Jesucristo. El año pasado yo fui con un contenedor de Biblias, de un montón de Biblias, y una ven que nos regaló una iglesia aquí. Pastor, ahí se convirtieron esos dos jóvenes en una de las campañas que hicimos, que yo testifiqué, y siempre regalábamos Biblia. Y así que usted puede tener la dicha de bendecir a África regalando Biblia. Hay gente que tienen 5 Biblias en su casa, ni leen ni una. Qué triste, ¿no? Y pastores allá que no tienen, Biblia de estudios, necesitan. Así que usted puede ser una bendición. Tratados, es difícil conseguir un tratado para dar a la gente. Y tengo una iglesia bien evangelística, que evangelizan, van casa por casa, en las plazas, los jóvenes, tengo alrededor de 75 jóvenes en la congregación, y jóvenes activos que trabajan día y noche, la mayoría pernoctan en la iglesia clamando a Dios, y Dios está haciendo cosas maravillosas. Amén. ¿Y cómo podría, hermanito, ahorita que los están viendo, comunicarse con usted para ayudar en esto de las Biblias? Tal vez se pueden comunicar con nosotros. Sí, pueden comunicarse con ustedes, y también mi número de teléfono es 832-495-1530. Repito, 832-495-1530 es mi teléfono celular. Puede llamar o mandar un texto y yo le podré explicar mejor la misión y el propósito de nuestro viaje. Amén. Con la ayuda de Dios queremos llevar este contenedor el día 22, cuando tenemos que entregar. Es el tope que tenemos que entregar el contenedor, y el día 26 es cuando yo regreso a mi tierra para continuar el trabajo que el Señor me ha puesto al frente. Amén. Necesitamos que ustedes nos ayuden, tanto el transporte del contenedor. El contenedor nos sale $9,300, pero vale la pena llevar todo eso porque la gente lo necesita allá. Así que usted puede ser bendición, tanto en Biblias, llevamos comida también, llevamos ropa, pero ropa buena. Y también llevamos, como he dicho, Biblias, juguete para los niños. Pastor, hay lugares en África donde los niños no saben lo que es juguete. Muchos juegan con piedras, con barro, pero cuando se le lleva un juguete, qué sonrisa usted puede dar a un niño africano, sobre todo donde estamos en estas Navidades, regalándonos esta bendición. Amén, amén. Bueno, ya ustedes, hermanitos que estás ahí, ¿verdad? Escuchando esto, comuníquete con nosotros. Ahí están los teléfonos en pantalla, ¿verdad? Para que puedan también bendecir a alguien, ¿verdad? Como dice el hermano, a veces tenemos 4 o 5 Biblias, ¿verdad? Yo uso una mía nada más, ¿verdad? Pero hay otras ahí que se pueden llevar. Aquí se pueden conseguir rapidito, ¿verdad? Y ya nos están diciendo que ya nos queda poquito tiempo. Claro, qué lindo tiempo pasamos con el hermano. Con Obama. Con Obama. ¿Trabaja con alguna, aquí algo rapidito, hermano, trabajan con alguna organización o iglesia? No, aquí nosotros trabajamos independiente allá en África. Okay. Somos un ministerio que vivimos por fe. Dependemos del Señor. Amén. Y la ayuda que los hermanos nos pueden hacer. Nosotros, cuando comenzamos a hacer ver al pueblo hispano aquí en Estados Unidos nuestro ministerio, ellos han sido de bendición para bendecirnos, y por eso podemos seguir adelante. Amén. Así que usted también puede hacer bendición para
bendecir África. Quiero ultimar a decir una cosa que aprendí aquí, eso es una realidad, que si usted no puede ir a la obra misionera o hacer la misión con tus pasos, puede ir con tus pesos. Quiero que usted grabe eso, y realmente tal vez usted no puede ir a África, pero hay otra manera para ir, con tus pesos. Amén. En otras palabras, con tus dólares. Amén. Qué bonito. Bueno, hemos tenido ¿verdad? un tremendo momento con el hermano, ¿verdad? Un momento precioso, y la verdad me siento triste de que tenga que terminar, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal si le decimos a Juancho que mejor se vaya para otro lado y seguimos? Ya no le ponemos atención, ¿verdad? Bueno, hermanitos, los esperamos, ¿verdad? El siguiente jueves y también el domingo a las 9 de la noche aquí vamos a estar, en Café con el Pastor. Que Dios los bendiga. Y recuerda, Jesús es tu solución. Siempre recuerda eso. Jesús es tu solución. Claro que sí. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Nos vino a regañar, hermano, ¿eh? Familia TV presentó su programa Un Café con el Pastor Leiva. Gracias y que Dios le bendiga.